Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, con el tema de este año, la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida, reconozcamos a aquellas personas y organizaciones que han desempeñado y que siguen desempeñando un papel fundamental en la lucha contra el VIH. Y que a pesar de la crisis que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19, no bajan la guardia. Por eso el día de hoy les presentamos la conferencia titulada Historia del activismo en VIH y la situación actual frente a la pandemia por COVID-19. Y para ello le doy la bienvenida a una estimada y admirada colega, Sandra García. Ella es maestra en Sexualidad y Equidad de Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados y especialista en terapia sexual desde un enfoque humanista e integral por la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral. Ella es licenciada en Psicología Clínica por el Instituto Politécnico Nacional y se formó como educadora sexual y VIH en AVE de México AC, en donde ha colaborado desde el 2008, teniendo a su cargo diferentes actividades tales como la atención a la línea telefónica Diversitel, la línea de la diversidad sexual, y la coordinación de proyectos, en específico la coordinación del diplomado para la formación de educadoras y educadores en sexualidad y VIH. Además del proyecto llamado Tejiendo Redes, en donde se trabaja la promoción de salud sexual, prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, con adolescentes, jóvenes, docentes, madres y padres de familia y para personal de salud. Ha colaborado con el Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, haciendo actividades de consejería con personas privadas de su libertad en diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el ámbito de la atención y la docencia. Además, facilita conferencias y talleres en temas de sexualidad y VIH. Bienvenida, Sandy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola Nora, mucho gusto también me da el poder estar con ustedes. Y pues bueno, les voy a platicar un poco, no solo de la experiencia tal vez que yo he tenido en el trabajo en el área de VIH particularmente, sino también pues lo que he visto, lo que he leído, lo que me han contado también personas que desde muchísimo tiempo antes que yo, ¿no? Comenzaron en el trabajo por y para esta población, que son las personas que viven con VIH. Y bueno, me gustaría compartirles que mi experiencia de trabajo inició cuando yo llego a AVE de México en el 2008, y que justamente AVE de México es una de las organizaciones pioneras que empezaron a trabajar la prevención del VIH. Pero más desde un enfoque educativo, y bueno, ya fueron como otros movimientos y otras organizaciones quienes se enfocaron más en como la atención propiamente dicha, o en lo que mencionaré más adelante, en el trabajo o en los esfuerzos, ¿no? Para lograr un acceso a los tratamientos antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Recientemente, más recientemente tuve la grata experiencia de colaborar con el Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, y ellos, bueno, a lo largo de su historia de trabajo han hecho intervenciones en los diferentes reclusorios de la Ciudad de México, tanto de hombres como de mujeres. Y bueno, estuve trabajando con ellos en esta parte de la consejería, en personas privadas de su libertad. De las actividades que hicimos en ese momento fue la aplicación de la prueba de VIH, de sífilis, y también la consejería
para la entrega de resultados tanto reactivos o no reactivos a la prueba rápida de estas infecciones. Y sinceramente, esta experiencia ha sido muy significativa para mí porque es una población que se abre mucho, con quien tuve la oportunidad de compartir como esa percepción que tienen del riesgo o que no tienen, y esa sinceridad con la que comparten sus experiencias y al final de cuentas las situaciones de vida que de una u otra manera los han llevado tanto a estar en prisión como a tener conductas de riesgo para infectarse de VIH-Sida, ¿no? Tanto, tal vez cuando estuvieron fuera de la cárcel como ahora, ¿no? Que están dentro de los reclusorios. Y bueno, pues bueno, titulamos a esta plática Historia del activismo en VIH y la situación actual frente a la pandemia por COVID-19, porque sin duda son temas ambos que requieren pues conocerse, hablarse, y definitivamente me parece que el VIH de alguna manera cambia su situación frente a esta nueva pandemia que estamos viviendo en el mundo. Y empezaré por dar como un recorrido sobre algunos antecedentes de VIH, antecedentes también del activismo que hubo tanto a nivel como de organizaciones civiles, de grupos de personas que empezaron a hacerle frente a esta epidemia del VIH, y pues también de algunas situaciones como a nivel gobierno que se realizaron en su momento para atender esta epidemia. También hablaré un poco de los ejes que son importantes como tomar en cuenta para poder realizar acciones de prevención en cuanto al VIH. Y finalmente hablaré de las medidas de prevención que es importante tomar en cuenta en el caso de las personas con VIH para disminuir el riesgo de infectarse por COVID. Y bueno, y a su vez pues también disminuir el riesgo de poder adquirir la infección en este nuevo panorama que tenemos a nivel de salud, que bueno, ya lo mencionaré más adelante, pero bueno, de esto tratará la plática. Y bueno, iniciaré con algunos antecedentes de la historia del activismo en VIH, pero primero haciendo la diferencia de qué es el VIH y qué es el SIDA. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es básicamente el que una persona es portadora de ese virus. Es decir, el virus está en su cuerpo. Y cuando hablamos de SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es cuando la persona no solo tiene el virus en su cuerpo, sino que también ha desarrollado una serie de signos y síntomas que ya agravan, digamos, su estado de salud. Cuando una persona está en estado de SIDA, ya no hay, digamos, como vuelta atrás. Tiene SIDA y el diagnóstico es SIDA. Sin en cambio, si una persona tiene VIH, es posible prevenir que llegue a este estado de SIDA. Y ya en estado de SIDA ya no puede volver al VIH. Y bueno,
como parte de esta historia es importante mencionar que el primer caso de VIH que se detectó en el mundo fue en el año de 1959 en un hombre de una tribu africana. Y es hasta el año de 1983 cuando se detecta el primer caso aquí en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, ¿no? Que últimamente lo hemos escuchado mucho ese instituto. Fue una revolución, me parece, como lo ha sido ahora el SARS-CoV-2, ¿no? La aparición del VIH pues trajo un sinfín de reacciones, ¿no? A nivel social. Y de estas primeras reacciones fue, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, esta es una epidemia de personas homosexuales, ¿no? De empezar a estigmatizar y decir, esta fue una epidemia de personas homosexuales, incluso en su momento se le llamó la epidemia rosa. Pensaban que solamente los homosexuales podrían infectarse de VIH. Digo, ya conforme el tiempo avanzó, no se, la epidemia no se quedó en personas homosexuales, pero sí hay que reconocer que es una de las poblaciones clave para atender el VIH. Las acciones que se implementan sí deben de estar enfocadas a esa población y a otras poblaciones que más adelante voy a mencionar. Pero bueno, inicia la epidemia con este estigma, ¿no? Le da nada más a los homosexuales, empiezan reacciones negativas, no solamente hacia las personas, sino también, por ejemplo, hacia al personal médico, ¿no? Se empieza a negar los servicios a las personas, como en ese momento no se sabe con certeza cómo es que una persona se infecta. Entonces empieza como ese miedo bueno, es que no me vaya yo a contagiar. También a acciones de acoso que limitaban de alguna manera el que las personas que en ese momento estaban presentando el virus y la enfermedad, pues no pudieran contar con servicios de salud adecuados para que de alguna manera se les pudiera atender. Claro, con las limitaciones que había en ese momento al no conocerse, pues ni algún medicamento ni algún tratamiento con el cual poder atenderlos de la mejor manera. Conforme va avanzando el transcurso de la epidemia, empiezan a surgir algunas iniciativas en favor de la atención a las personas que se estaban detectando que tenían VIH. Aquí es importante resaltar que al surgir la epidemia y no haber tratamiento, ningún medicamento, ¿no? Ninguna vacuna, que al día de hoy no hay ninguna vacuna para el VIH, empieza a darse cuenta, ¿no? Las personas, ¿no? Las personas que tenían el virus, el personal de salud, las instituciones de salud, empiezan a darse cuenta, pues precisamente de lo que hoy también nos damos cuenta, de esta deficiencia que hay en los servicios de salud, ¿no? Llega el SIDA, el VIH a México y pues resulta que no hay incluso cómo poder detectarlo, ¿no? Que hay personas que tal vez por el estigma o por el miedo de saber qué es lo que tenían,
pues van llegando tarde a la detección del virus, lo que empezó a ocasionar que hubiese muchas muertes en ese momento, ¿no? La situación era muy, muy complicada, tanto a nivel de la atención o de los servicios médicos, como también a nivel social. El VIH trajo una revolución tan grande que no se sabía, ¿no? Como por dónde ir, qué hacer para evitar que esas personas que se empezaban a infectar pudieran recibir una atención y así poder evitar que llegaran a morir. Y que bueno, en esos precisos momentos fue inevitable que muchas vidas se perdieran, ¿no? No teníamos como país las herramientas para poder disminuir esa posibilidad. Y bueno, y por lo tanto tampoco teníamos la posibilidad de disminuir el número de infecciones que se iban presentando, ¿no? Y bueno, dadas estas limitaciones que se van observando con el paso del tiempo, fue importante reconocer la importancia que tenía el que pudiera existir algún medicamento o algún tratamiento para la atención. Y si en 1983 se detectó el primer caso de VIH en México, fue en 1984 cuando se empezó a mirar el medicamento AZT como uno de los posibles para poder atender a las personas, ¿no? Como un posible tratamiento para empezar a atenderlas. Y fue en 1987 cuando este medicamento fue aprobado por la FDA. Y sin duda ese fue un gran avance. Sin embargo, se dieron cuenta que no era suficiente, porque por supuesto, cuando empieza a haber esta posibilidad de algún medicamento, las personas que se beneficiaban eran personas derechohabientes, ya sea, por ejemplo, del IMSS o del ISSSTE. Y digamos que de alguna manera quedaban volando las personas que no contaban con algún servicio de salud. También el hecho de que este medicamento fuera aprobado, pues daba a conocer pues sí, como algunas desigualdades, ¿no? Que existían entre las personas, y se daban cuenta que la lucha, el trabajo y la respuesta al VIH tenía que seguir, ¿no? Porque no podíamos quedarnos con que solo algunas personas tuvieran tratamiento. También tenían que recibirlo otras personas u otras poblaciones que igualmente eran vulnerables para adquirir la infección. Y un poco más de antecedentes en relación a esta parte de los tratamientos antirretrovirales, es que fue hasta 1995 cuando se aprueba, bueno, cuando se da a conocer otros medicamentos que son inhibidores de la proteasa, y que estos medicamentos inhiben la replicación del virus. Pero estos inhibidores de la proteasa ya resultan ser un tratamiento que consiste en tres medicamentos. Ya no es solamente uno, sino 3 medicamentos que favorecen que el virus ya no se siga replicando dentro del cuerpo de
de las personas. Me parece que este fue un avance muy, muy importante para esta respuesta al VIH. Y bueno, de ahí, por supuesto que surgieron movimientos, personas. Cabe resaltar que estos movimientos en favor de la respuesta al VIH estuvieron mayormente conformados por personas que viven con VIH y pues también digamos que personas que en ese momento no se dedicaban tal vez a este trabajo, ¿no? Y que tal vez conocieron a alguien que tenía VIH y que motivados por esas experiencias cercanas fue que iniciaron pues su trabajo en esta lucha. Como lo mencioné al principio, ABE México fue de las asociaciones que empezaron a trabajar en favor de esta respuesta más en un ámbito educativo, porque ante estas carencias de tratamientos, de atención, se daban cuenta que no solamente, que la respuesta no solamente se trataba de proveer de medicamentos o del sector salud, sino que también se trataba de poder educar, de poder prevenir y de poder realizar algunas actividades a nivel comunitario que contribuyeran a la prevención como tal y asimismo pues poder disminuir el número de casos de personas que se infectaban por VIH. Y bueno, aquí lo escribo en una diapositiva, ¿no? El tiempo fue diciendo y la experiencia fue diciendo que el solo acceso a un tratamiento antirretroviral no era suficiente. Era necesario la prevención, la educación y actuar a un nivel comunitario. Es decir, no quedarnos solamente en el trabajo con las personas que estaban presentando la infección, sino también trabajar a un nivel comunitario y poder llegar a esas personas que no estaban infectadas. Porque también cabe resaltar que a partir de la llegada del VIH, pues bueno, se desata también una ola de estigma y discriminación. Entonces, había que atender también esa parte. De los movimientos que surgieron en ese entonces para esta respuesta, en 1996 se crea el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH, que buscaban justamente el acceso a tratamiento de las personas con VIH. Y como les decía, este frente estaba conformado por personas que vivían con VIH en ese momento. También en 1996 o ya para esos años, ya se realizaban las conferencias internacionales sobre SIDA y en la conferencia de Vancouver de 1996 se da a conocer esto que les mencionaba de los medicamentos inhibidores de la proteasa, y digamos que en esa conferencia es donde se hace oficial este tipo de tratamiento con estos medicamentos. Bueno, aquí ya les decía, las movilizaciones para el acceso a los medicamentos estaba mayormente conformada por personas que vivían con VIH. Y también estos logros que se iban generando respecto al acceso a la atención y al acceso a tratamientos
empezaba a reflejar desigualdades entre las personas, porque no todas tenían la posibilidad de acceder a alguno. Como lo mencionaba, al inicio solamente las personas derechohabientes podían tener algún tipo de tratamiento y, por supuesto, es importante mencionar que los medicamentos tenían un alto costo que pues muchas personas no podrían como costear. En 1997 se incluye al catálogo básico de medicamentos estos que ya les mencionaba, los inhibidores de la proteasa. Diciembre de 1997, la Secretaría de Salud crea lo que él llamó el FONSIDA-AC, bajo la tutoría y el auspicio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este era un grupo de personas, por supuesto, motivadas para apoyar en esta respuesta y favorecer el acceso a los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, pues bueno, la Secretaría de Salud dijo, ¿no? Después de unos años, 4 años, que este no era como un buen proyecto, ¿no? Y es a partir de este momento en el que la Secretaría de Salud empieza como a incluir a otros actores para esta respuesta. La Secretaría de Salud se retira de FONSIDA y decide entregar recursos a cada estado para que ellos tomaran la responsabilidad de comprar y entregar tratamientos a las personas que estaban afiliadas. Digamos que este FONSIDA fue un organismo que albergaba, digamos, a las personas que tenían VIH, las afiliaba, y así era como las personas podrían acceder al tratamiento. Quienes no estuvieran afiliados a esta organización no tenían acceso al tratamiento. Es en 2003 cuando la Secretaría de Salud, tras varios esfuerzos, y cabe resaltar que mucha insistencia ya de parte de las organizaciones civiles y de las personas que viven con VIH, que en el 2003 la Secretaría de Salud solicita que se pueda asignar un presupuesto para la atención de personas que viven con VIH. Y es también en el 2003 cuando por fin se declara el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales. Y me parece que lograr este acceso fue un logro muy, muy importante de todas las personas que desde diferentes maneras trabajaron para poder tener este logro. Y bueno, ¿por qué hablamos del VIH, ¿no? ¿Por qué es importante el VIH en la vida de los seres humanos, y tanto para quienes tienen VIH como para quienes no lo tenemos, ¿no? Porque justamente el VIH fue una pandemia que llegó a México y que, así como lo está haciendo el COVID-19, cambió nuestras vidas, ¿no? Cambió de una u otra manera el rumbo de
nuestras vidas, ¿no? En el caso del VIH, y que no lo mencioné al principio, pues bueno, es una infección de transmisión sexual, que bueno, si bien se puede transmitir de manera sexual, también existen otras vías para que se puedan transmitir. Y es una, escuchaba yo en mis primeras clases sobre VIH que me decían, pues es que uno de los primeros requisitos para que tú te puedas infectar de VIH, pues es que eres humano. O sea, ya siendo humano, ya estás en riesgo de poder adquirir VIH, ¿no? Y haciendo esta, pues sí, como comparación en impacto que ha tenido el VIH en nuestras vidas y que ahora lo tiene el COVID-19, es muy importante, pues hablar de estadísticas, ¿no? De decir cuántos casos, en cuánto tiempo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso del VIH, de los datos más recientes que hay, es que de acuerdo al ONU-SIDA, es que por ejemplo, 1.7 millones de nuevas infecciones hubo en el 2019. También al año 2019, se han detectado 38 millones de personas que están viviendo con VIH en todo el mundo. Por ejemplo, hablando de muertes de personas que llegaron a la etapa de SIDA, hay más de 101,000 personas que han muerto de VIH desde ese año de 1983, que se detectó aquí en México. Estas cifras, por supuesto, nos revelan que hay que atenderlo, ¿no? Que es una epidemia que llegó a México, que llegó a todo el mundo y que ha dejado muchísimas muertes y muchísimas personas infectadas, y que por ese hecho necesita tener una atención prioritaria a nivel de salud, y también prioritaria a nivel social. Como les mencionaba, de las consecuencias que ha tenido el VIH, pues es el estigma y la discriminación que se ha generado a las personas que lo adquirieron, que lo están adquiriendo. Y se dice también que la discriminación es otra epidemia que debemos atender. Y bueno, es así como por todas estas consecuencias que trae la presencia de VIH en México, que ha sido necesario a lo largo del tiempo poder delimitar tanto estrategias como ejes principales para trabajarnos no solo la atención a las personas que viven con VIH, sino también la prevención y la detección de este virus. No te pierdas de la segunda parte de esta gran conferencia. Mantente pendiente de la programación en la página de la COSID. Hasta pronto.